Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, te damos gracias por todas las personas que estamos aquí y por las que no pudieron venir, Señor. Cuídelas y protégelas. Te pedimos, por favor, que sea hoy un día de bendición, Señor, para todos nosotros. Pedimos que lo que el ingeniero quiere transmitirnos, como digo, palabras, Señor, que sea de edificación. Que salgamos de aquí cambiados y con ganas de hacer la palabra. Amén. Bueno, estamos siempre con la incertidumbre de lo que debemos de hacer, cuándo lo debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. Y siempre hay decisiones por tomar. Si estás en el trabajo indicado, si estás con la persona indicada en un noviazgo, si ya estás casado, ya no hay mucho que hablar. Si estás llevando el tratamiento correcto por lo que se refiere a tu salud, ¿es el mejor negocio en donde estás? Entonces hay una serie de preguntas que solo Dios te puede resolver. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo saber si ya no debes de seguir arropando a tu hijo? Si lo debes de soltar, ¿cuándo lo debes de soltar? Si debes de comprar esa casa, si debes de apoyarlo a la persona en oración, moralmente, con dinero o con algún apoyo que tú le tienes que dar, ¿cómo lo debes de hacer? Si ya debes de partir de tu casa, aquellos que están todavía en soltería, ¿dónde debes de pasar tus vacaciones? ¿Con quién la debes de pasar? ¿Estás con las personas correctas? Problemas legales que tenemos, debes de enfrentarlos, debes de retirarte del problema legal. Es decir, hay una serie de conflictos en nuestra vida que debemos de estar muy, muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Y lo cierto es que la persona que son exitosas espiritualmente, y esto lleva a todos los rubros, es la que tiene un mejor discernimiento. La palabra secreta aquí es discernimiento, es decir, saber escoger lo que Dios te está presentando. ¿Cuántas personas sabemos que murieron por un mal tratamiento de su diagnóstico en la medicina? ¿Cuántas personas se casaron muy ilusionadas pensando que era la persona indicada y cuando se dieron cuenta ya no había nada que hacer, sino seguir adelante? Se involucraron en un crédito por una casa y ya no sabes cómo salir de esto, ya no quieres nada nomás que salir de ese problema porque la casa se lleva todos tus recursos. En fin, estamos rodeados de 1000 conflictos en nuestra vida que tenemos que decidir. Pero uno de los principales es los solteros, con quién te vas a casar. Puedes estar ilusionado con una persona y lo hemos visto, lo hemos vivido, cómo la gente llega a un infierno en el matrimonio, porque no tuvo el discernimiento, porque se dejó llevar por sus sentimientos, por el físico de la persona. Y ahora no hay mucho que hacer.
Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener ese discernimiento? ¿Qué es lo que hay en nuestro futuro? ¿Cómo podemos resolverlo? Quiero decirte que los que están casados ya no hay mucho que hacer. Te toca en ese momento sacar provecho con lo que tienes, porque desafortunadamente no es a la carta el matrimonio. Tú no dices, yo quiero una chica de estas características, con estas cualidades, y quítemele esto y póngame lo otro. No, lo que encontraste, compadre. Y con eso hay que trabajar y ahora hay que resolver. Vamos a leer un pasaje, vamos a pedirle a Silvia que nos lo lea. Es en Lucas 14, 28 al 35. Lucas 14, 28 al 35. Catorce 28 al 35. Entonces, la fe no es ciega, o sea, tú no dices, no me importa cómo sea la persona. Yo me acuerdo un compañero del trabajo y andaba de novio con una chica de Abolengo, de allá de Saltillo y de Monterrey. Y entonces es exagerado, pero lo que sucedió. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo la ves? ¿Hay posibilidades de que tú te cases con ella? Me dijo, no. Conocí a su mamá y no me gustó. Y pues así se va a poner físicamente. Así hay gente que lo piensa, es exagerado, pero dice, si tú vas a meterte en algo, preséntaselo a Dios y dile, ¿sabes qué, Dios? Hay esto. Tú debes de conocer el problema que esto significa. Estar consciente de los pros y contras de tal situación, de un negocio, de un pleito. Y ya Dios, cuando tú le presentas eso y estás consciente de lo que hay, entonces Dios te va a decir el sí o el no. El problema es que no lo consultamos. Pero la fe no es ciega. No es no, yo así me voy. Preséntale a Dios lo que hay. Esto quisiera que quedara claro. Entonces, realmente, cada uno de nosotros va a tener un pleito
entre lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú sientes, contra lo que Dios te dice. Porque muchas veces tú ves una situación que no es nada halagüeña y Dios te puede decir que entres. Dios te puede decir, ¿sabes qué? Sí quiero que tomes el negocio. Sí quiero que le des estudios a tal persona. Entonces, no, pero es un lío de problemas. Bueno, pero lo que Dios te dice es lo esencial. Una vez que tú consultas a Dios, tú tienes que hacer un lado todo lo que tú viste o sentiste o tocaste. Y tienes que presentárselo a Dios. Y bueno, nada más claro que cuando Josué fue engañado por los gabaonitas. Dice que Josué iba invadiendo, iba tomando tierras, iba teniendo éxitos y se encuentran unas gentes y dicen ellos, mira, nosotros venimos a adorar porque sé de las victorias que tú has tenido a medida que has entrado en esta tierra. Nuestros zapatos salieron como nuevos, bien boleaditos. Nuestras ropas, todas tuyas, todas estas cosas. Nuestro pan salió caliente de donde salimos. Todo lo que nosotros traemos ya es viejo porque venimos de lejanas tierras y venimos a adorarte y a adorar a tu Dios. Y seremos tus esclavos. Entonces, les presentan todo el engaño. Te dice la chamaca, mira mi piel, mira mi peinado, mira mi mamá, mira mi casa, mira qué bien nos llevamos. Y parece un festín cuando se reúnen y no sabes que en el fondo lo que realmente hay. Y son engañados, como lo fue Josué. Entonces Josué cuando le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a servir, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte, te admiramos. Pero al momento de la realidad se dieron cuenta que vivían ahí junto con ellos. Era de los que Dios les había mandado deshacerse de esa gente. Pero astutamente ellos pensaron cómo engañar, fingiendo. La palabra secreta aquí es fingiendo. ¿Cómo se los van a amarrar a muchos de los de ustedes? Fingiendo. El chavo va a decir, no hombre, se va a arreglar, se va a perfumar, te va a decir cosas dulces, pero a la mera hora, la primera noche después de la boda, te vas a asustar, porque no era lo que tú esperabas, porque pudo fingir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando tú haces un negocio, tú lees el contrato y luego te dicen, pero ¿no te diste cuenta de las letras pequeñas? Y entonces eres engañado. Por eso debemos de consultar a Dios. Por eso debemos de preguntarle a Dios. Tú le presentas, hay esta situación, yo quiero que tú me digas qué es lo que debo de hacer. Vamos a pedirle a Silvia, nomás para confirmar esto, Josué 9:4.
9:4 y 9:12, nomás para apoyar lo que estamos diciendo. Josué 9:4. Sí. Entonces, son astucia que tiene el enemigo, que busca para tener un convenio contigo, y tú tienes que ser sabio en las cosas que pueden suceder, pero sabio para consultar a Dios y estar abierto, aunque sea muy guapo el chico, tenga una presencia increíble, aunque lo arrebaten las demás chicas, tú debes de consultarle a Dios. Si el negocio se ve muy bueno, si te dicen de unas pastillas geniales para curar tu salud, algo que tú realmente necesitas y te convencen, y luego te das cuenta que esas pastillas te trajeron más problemas para tu salud. Entonces, por eso es importante que tú consultes a Dios, que estés de rodillas y le puedas decir a Dios, tengo esto, pero tú dime lo que debo de hacer. Ahora, siendo sincero, no importa si tú tienes el discernimiento, si no haces lo que Dios te dice. Dios te puede decir no y tú lo haces, porque muchos de nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Dios te dice, no, no quiero esa amistad, y tú sigues con la amistad. Es inapropiado como te llevas con la persona, y tú sigues bromeando con esa persona. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero no nomás que oigas lo que yo te estoy diciendo, sino que hagas lo que yo te estoy diciendo. Bueno, y volviendo a los gabaonitas, luego se presentan problemas más severos, porque luego, ya cuando está David, sucede que Saúl, el que fue el antecesor de David, sucede que Saúl mata y casi extermina a los gabaonitas. Si tú crees que lo puedes hacer esto porque ellos mintieron y engañando, no. Entonces, Dios le dice a David, ¿sabes qué, David? Tus derrotas son porque no cumplieron el pacto que hicieron con los gabaonitas. Y David le dice, ¿cómo? Sí, Saúl mandó matar a los gabaonitas y ustedes prometieron que les iban a guardar la vida. Y entonces va David con los gabaonitas, muchos años después, por supuesto, y les dijo a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer para restituir? Y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos 7 varones para poderlos matar. Y así se hizo. O sea, tú no pienses que porque fuiste engañado y que porque falsearon las cosas. Yo me acuerdo que platicaba con una persona y la persona me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo sabía que era tremenda la mujer esta. Sabía que tenía muchos conflictos, sabía que tenía muchos problemas, pero ella me engañó. Fingió durante 2 años
que era un ángel, que era una princesa, y resultó que era el mero diablo y le fue como en feria. Entonces sí pueden fingir, pero no nos gustaría tener un teléfono donde le pudiéramos preguntar a Dios, bueno, Dios, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Dios, ¿debo de aceptar el negocio? Dios, ¿debo de enfrentar mi enfermedad con este tratamiento? Dios, ¿cómo debo de resolver mis problemas con mi esposa, mi esposo? ¿No te gustaría tener un teléfono? Bueno, Dios te dice en su palabra cómo debes de hacerlo y qué es lo que debes de hacer. Pero es necesario que tengas amistad con Él. Si tú no tienes amistad con Él, no pienses que vas a tener éxito en esto. Vamos a pedirle a Silvia, Hebreos 5, 11, 12 y 13. 5, 11, 12 y 13. Espérame tantito, ¿sí? Entonces, esto que les voy a decir pueden ofenderse. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque puede ser ofensivo. Adelante, Silvia. Entonces, dice, bueno, ya debían de ser maestros. Es decir, Dios no te puede poner pruebas de, digamos, trigonometría si no has pasado aritmética. Dios, según vas avanzando en la prueba, vas teniendo alimento más sólido. Pero si tú no pasas las primeras cosas, lo más facilito, la gelatina, el flanecito, entonces Dios no te va a dar carne. Si tú no disiernes, es porque tú no has pasado las pruebas, porque no has logrado entender que Dios trae pruebas para que tú tengas tus sentidos más ejercitados. Si tú te resbalas estando mojado, no te va a llevar al hielo. Dios te va a ir probando poco a poco y poco a poco vas a obtener más sabiduría, más entrega para conocer lo que Dios puede hacer y las bendiciones que Él tiene para tu vida. Santiago 1:12. Santiago 1:12.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, la prueba, la situación crítica. Si tú sabes que la chica o el chico tiene una mala reputación, pues para las orejas y llévalo a las manos de Dios. Y Dios te va a dar la guía, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? Que tú vas a tener mejor discernimiento. Y tú tienes que cortar con algunas personas que te están haciendo daño, que te están lastimando, que no es nada provechoso que tú te estés juntando con ellos, que no hay ninguna bendición con eso. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios está antes que segunda de Corintios. Entonces, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios para sacarnos de cualquier tentación. Es decir, si te mandan un negocio turbio y llegan y te lo ofrecen, Dios te va a dar, junto con esa tentación te va a dar la salida. Si es algo incorrecto lo que te están pidiendo, llévalo a los pies de Cristo y pregúntale realmente si es y lo que Él quiere hacer. Hace poquito, no digo nombres, pero me decía, no, pues es que para tomar este negocio me pedían muchos datos la gente que maneja los negocios turbios, y le dijo, necesito, creo que hasta las propiedades de su casa. Entonces él dijo, ¿qué debo de hacer? Llegó conmigo y ¿cómo le hago? Y yo le dije, yo no lo tomaría. Ora a Dios y pregúntale. Y entonces él desistió de tomar el negocio. ¿Cuántos negocios nos han caído de que te piden un moche? ¿Cuántas personas se han acercado a ti y te han dicho, ¿sabes qué? ¿Quieres participar de nuestro grupo? Tienes que hacer estas cosas que son incorrectas, que son malas. Bueno, pregúntale a Dios. Dios sabe, y una de las formas es, ¿Cristo lo haría? Pregúntate si Cristo lo haría. Y entonces yo les decía hace tiempo en este mismo versículo, siempre viene en combo la tentación con la salida. Siempre. Pero volvamos acá a Hebreos 5:14. ¿Quieres, Silvia? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué no entiendes lo que Dios te está diciendo? Porque no has permitido que lleguen esas pruebas a ti, o has desistido o has fracasado en la prueba. Por eso no lo entiendes.
Pero si tú eres ejercitado, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, viene una cosa y tú tienes éxito y eso te da mayores posibilidades de entrar a nuevas esferas de crecimiento para tu vida. Vas a entrar a nuevos horizontes que tú no conocías, pero tú tienes que pasar la prueba. Qué difícil, porque esto se oye bien de papita, pero imagínate lo de tu hijo, que tu hijo te está pidiendo apoyo, que te está diciendo, mándame dinero, dame más recursos, y tú tienes que preguntarle a Dios si es lo correcto. Que ya tiene 45 años y todavía lo estás manteniendo. Entonces tú tienes que preguntarle a Dios. Y te voy a decir una cosa, dice, aunque seas torpe, yo te voy a enseñar. Podemos recurrir a Él para que nos dé la forma de que nosotros salgamos de una situación crítica. Porque, bueno, un negocio tú le puedes decir, bueno, está bien, no lo hago. O a lo mejor una relación de alguien o con alguien. Pero con un hijo, con tus padres. Yo me acuerdo de una situación con un matrimonio donde él, se los he platicado, le aportaba mucho ella le aportaba mucho a su familia, y entonces ella empezó a decir, es que mi esposo no quiere a mi familia. Y el terapeuta le dijo, no es que no lo quiera, lo que él ve es que es inapropiado la ayuda que tú les das, es decir, el monto, cuando hay necesidades en tu casa. Entonces, tenemos que entender que todas las cosas tenemos que preguntarle a Dios, que es el discernimiento, para hacer lo correcto. Y dice que vamos a ser ejercitados, dice en el 14, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque quiero, y se los he dicho en algunos discipulados, tú puedes dar y dañar a la persona. No porque das quiere decir que estás haciéndole un bien. Pero nada más claro que la vida de los 3 hebreos, porque esto nos muestra una parte que a lo mejor no le hemos puesto mucha atención. Estos 3 hebreos son sujetos a lo que el mundo te forza. Y entonces dice que el rey hace una gran estatua. Y entonces dice, todas las deben de adorar. Y entonces unos maliciosos le dicen, estos cuates, estos 3 hebreos no la están adorando. Y entonces el rey se enoja y dice, vamos a echarlos al horno de fuego ardiendo. Es lo que hace el mundo. Tú dices, no, pues nosotros no hay ni una estatua. Sí hay la estatua. Y tú tienes gente bailando, casi en paños menores, mostrando lo que no deben demostrar, cosas moralmente
incorrectas, situaciones que te está forzando el mundo, y cuando tú le dices, no, yo no quiero ir a la fiesta esa, te dicen, ay, oye, qué anticuado eres, o qué mocho eres. Bueno, es la presión del mundo, es lo que te forza el mundo a hacer cosas que no son correctas y que no debes de hacer, y que tú tienes que decir no. Entonces estos hebreos son llevados a una situación como esta, donde son presionados para hacer lo que el mundo está forzándote a hacer, y conforme a las estructuras del mundo, conforme a lo que el mundo exige. Yo sé que todos los jóvenes aquí, de una manera o de otra, están siendo presionados para hacer cosas que no están bien. Y el mantenerse al margen de esto es realmente importante, porque de ahí depende su éxito. Romanos 12:2. Entonces Dios te está diciendo, no hagas lo que te pide el mundo. Las cosas que para el mundo son correctas, para Dios no son correctas. No te hagas a la forma de este mundo. Y atrévete a decirle no. ¿Y cómo decirle no cuando eres tan presionado por todo un grupo grande de personas y no puedes decirle que no? Entonces dice, los dardos de fuego del maligno están contra ti. Vamos a leerlo. Dice en Efesios 6:16, está después de Corintios, Gálatas, Efesios. Entonces te está diciendo que tú tienes que apagar los dardos de fuego, porque todos esos ataques, los ataques que están recibiendo los hebreos para hacer las cosas que no son correctas hacer, las cosas que son inapropiadas y que te están forzando a hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dice, con el escudo de la fe. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a leerlo en Romanos 10:17. Entonces, tú oyes, tú traes un arsenal. Satanás está lanzándote dardos de fuego, pero tú traes un arsenal de versículos y tú los oyes. Cuando tú estás en la tentación, entonces Dios te dice qué es lo que debes de hacer, cómo debes de enfrentar la situación y con qué versículo. Y el versículo tomado de la fe es lo que es el escudo. ¿Sí? Entonces eso es imposible hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De papita, cara. Entonces tú, de tu arsenal de versículos, Dios te va a mostrar con cuál defenderte, con cuál puedes hacer tú realmente frente a ese problema. Cada versículo tiene su función. Yo les decía hace tiempo cómo en el tiempo de los
los asiáticos, Atila, en esa época, decían, donde pisa el caballo de Atila ni la hierba crece, o sea, un ser malvado. Entonces, en esa época que usaban mucho el arco y la flecha, obviamente, entonces ellos hacían una coraza de piel dura para que la flecha no entrara, pero fueron haciendo cosas diferentes y mataban aún con la coraza que estaba ahí, y mataban a la persona porque los atravesaban con la flecha. Pero entonces, fíjate lo que son las cosas, le pusieron seda, una tela de seda, y con eso evitaron que la persona fuera perforada por la flecha. Cada versículo tiene su función y Dios te va a decir qué versículo tienes que usar para resistir los embates del mundo y de Satanás. No hay otra manera. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero entonces le estaba platicando acerca de estos hebreos, de estas gentes que fueron lanzadas al lago de fuego. Entonces dice el rey, estos cuates no quieren hacer mi voluntad. El mundo te dice, no quieres hacer mi voluntad. Entonces lánzalos a ese horno de fuego. Y entonces dice que hombres muy vigorosos le atizan más fuego a ese horno y son lanzados estos hombres bien atados, bien ataditos, y cayeron dentro del horno de fuego. ¿Por qué cayeron? Porque iban atados, no los podían cargar. Dice que los hombres que lo llevaron murieron porque no resistieron tanto calor del horno. Entonces ellos caen dentro del horno de fuego, los tres hebreos. Pero aquí viene una enseñanza muy importante. Entonces el rey se sorprende, como se va a sorprender con tu vida cuando se da cuenta que tú no necesitas hacer lo que el mundo hace y puedes tener mejores resultados, y te vas a casar con mejor persona que lo que el mundo te ofrecía, y vas a tener mejor negocio que lo que el mundo te ofrece, y aunque te pidan moche, tú no vas a dar moche y vas a prosperar más que los que sí dan moche, y que vas a tener la mejor salud a pesar de que no hiciste las cosas que te decían que estaban mal, a pesar de que no compraste medicamento pirata, a pesar de todo eso, y tú vas a tener éxito. Y la gente se va a sorprender de tu vida. Entonces el rey, cuando los ve, se acerca al horno y dice, oye, yo veo tres caminando entre el fuego y el cuarto es como el hijo de los dioses. Y les dijo, salid de ahí, salid. Y entonces salen ellos. ¿Qué se quemó de lo que traían los hebreos? Las amarras, las ataduras. Eso sí se quemó. Eso quedó en el horno. Quiero decirte, y esta es la enseñanza, que cuando tú eres atado y el mundo te trae bien atadito, con muchas cosas que hacer y que cumplir con el mundo, con situaciones que sabes que son malas, pero que no has podido decir que no, y te tienen bien amarradito. Cuando pasas las pruebas, sales sin ninguna atadura. No hay ataduras más. Una vez que tú confiaste en Dios, una vez que sales de la prueba, las ataduras se quedan en el horno de fuego. Y hay gran bendición para tu vida. Y entonces vas a conocer la persona correcta, vas a conocer la persona que te va a ayudar, la persona que te va a apoyar, aquella persona que vas a tener un pedazo de cielo cuando te cases con ella, los solteros.
Vas a tener una situación de tanto gozo que vas a decir, con razón dice el Señor, regocijaos siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y vas a conocer el mejor negocio, y vas a conocer el mejor trabajo, y vas a tener los mejores hijos, y vas a tener la mejor mamá cuando tú haces la voluntad de Dios, porque las ataduras se quedan en el horno de fuego, porque ya no hay más, porque Dios cumple lo que promete y sus promesas son en Él sí y solo sí, pero tienes que obedecerle. Vamos a leer Hebreos 12:11. Es verdad que una disciplina a veces es causa de gozo, sino de tristeza, pero resulta para vivir antes de necesitarlo. Entonces, tú estás en una prueba, no sabes realmente cómo se sufre. Cuando te toca decirle a tu hijo no, cuando desistes de un negocio que dices, hijo, me va a dejar tanto, cuando no te compraste el carro que te gustaba, en fin, tantas cosas que dejamos, cuando soltamos a los hijos y él no va a poder subsistir sin mí, pero son cosas que realmente Dios está demandando de tu vida y Dios quiere que tú cumplas. Hay conceptos que nosotros tenemos y que no le hacemos caso a lo que Dios nos dice y le hacemos caso a lo que hemos aprendido incorrectamente. Mira, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Realmente no me gusta su sabor, no me gustan los papelones que he visto que hacen cuando están alcoholizados, no me gusta nada, nunca he tenido problemas con el alcohol. No es un problema para mí, pero no quiere decir que yo dé manga ancha a las personas que toman alcohol. Porque yo sé que yo no tengo problema, pero hay gente que una vez que empieza a tomar alcohol se vuelven adictos. Y Dios me ha mostrado, ¿sabes qué, Hugo? No seas piedra de tropiezo con las personas, porque puedes dañar. Para ti no es problema, pero tú no sabes si ese jovencito que está bebiendo vaya a ser un futuro alcohólico. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y no ser piedra de tropiezo. Si tú no tuviste problema y no tuviste que ser educado de una forma drástica, a golpes, y tú dices, bueno, es que yo no lo necesité. Bueno, tú no lo necesitaste, pero no sabes si tu hijo necesita disciplina. Entonces, no hacemos lo que Dios nos manda. Pregúntale a Dios qué es lo que quiere que hagas. El discernimiento es parte importante del éxito que nosotros podemos tener y nuestra vida futuro a la postre. Eso es todo. ¿Quieres pasar, Pedro, por favor? Ya está todo enredado el cable. Perdón. Vamos a dar gracias. Señor Padre, nuevamente agradecemos este día que nos
Gracias por tener este día y te pedimos por todos aquellos que no pudieron estar aquí, que también nos sigas bendiciendo y que este día esté contigo, Señor, para que lleven su día normal y no fallar. Te pedimos por la próxima semana, Señor, para que nos sigas bendiciendo y nos sigas guiando a través de tu palabra. Amén. Amén.